Vamos a hablar en esta oportunidad sobre el síncope. Entiéndase que el síncope es un síntoma cardiovascular. Cuando uno estudia semiología, así como ha estudiado angina, han estudiado palpitaciones, han estudiado disnea, también de hecho que han estudiado el síncope como tal, como un síntoma. Pero más que el tratamiento del síncope es determinar la causa del síncope. O sea, no existe una ampolla, una pastilla que te va a curar el síncope, sino que existe todo un protocolo, un manejo para determinar la causa del síncope. Y esa causa enfrentarla, ¿no? Yo vengo ahorita de la clínica Maison de Santé, aquí al costado de Soto. Acabo de atender a un paciente exacto como para explicarles de la charla de hoy. Paciente de varón de 30 años, se dedica al deporte profesional. El día de ayer, después de haber estado practicando la natación, inmediatamente de terminar de haber practicado natación, se levanta yéndose a los vestidores y pierde el conocimiento y se desploma. Recuperó la conciencia inmediatamente, pero se había golpeado un poco la parte del hombro izquierdo y la costilla, la pared lateral del tórax tenía un hematoma por el golpe. Primer episodio. 10 años de práctica de natación, 10 años de práctica con bicicleta, practica ciclismo profesional, no tiene ningún antecedente personal, familiares tampoco, padres sin ningún tipo de enfermedad cardiovascular. Uno le ve al paciente tópicamente como que aparentemente sano. Y descrito está en la literatura que al 20% de la población a nivel mundial, aunque sea una vez en su vida, ha tenido un síncope. Entonces no es de extrañar de que varios aquí presentes en algún momento hagan un síncope. Hacer un síncope, eso no quiere decir de que tenga algo alterado, estructural o funcional del corazón. Puede ser, como vamos a ver adelante, un tipo de síncope que es benigno. El síncope radica en la importancia de saber de que este síncope no tiene origen cardíaco. Por eso, cuando una persona tiene un desmayo o un síncope, lo primero que dicen, acude al cardiólogo, por la importancia que tiene el síncope en la parte clínica de cardiología. Luego hay que buscar otras causas quizás. Primero las cardíacas, que es la más importante, la de mayor severidad, se puede decir la mayor malignidad del síncope. Descartar que no sea de origen cardíaco. Este paciente que acude hoy a la clínica, le hice el electro aparentemente normal, tenía una bradicardia de 52 latidos por minuto. Aceptable porque el paciente deportista profesional. Tuvimos la subida a la camilla para hacer el ecocardio y que encontré en el ecocardio una cardiomiopatía hipertrófica. Tiene un septum, una pared posterior del ventrículo izquierdo de 24 milímetros, es decir, 2 centímetros y medio, casi 2 centímetros y medio. Normalmente el grosor del septum es hasta 1 centímetro. Él tenía 2 veces y medio el grosor. Ahí viene también cuando nosotros vemos, por acá estamos en el modo fútbol, cuando en campeonatos internacionales, europeos o de otras ligas, vemos que futbolistas caen pegados, desmayándose en el campo del fútbol. Se sincopean, inclusive pierden el conocimiento. Entonces son estos pacientes a quienes hay que discernir esa miocardiopatía si es patológica o es debido al proceso que ha tenido durante todo el entrenamiento físico que ha tenido durante el tiempo que hace ejercicios desde el punto de vista profesional.
Han escuchado ustedes en la noticia que hace poco algún futbolistas durante un examen determinaron que ya no podía realizar o practicar el fútbol profesional, pero como argentino, ¿no? Porque le encontraron realmente que tenía una cardiomiopatía hipertrófica con alto riesgo de desarrollar una arritmia en el campo de fútbol, de sincopiarse y desarrollar una arritmia y tener muerte súbita. De ahí radica la importancia de ahora hablar de síncope. Entonces hay que empezar a definir lo que es síncope realmente. No hay que confundir con otras entidades que aparentemente son casi iguales o cuando no tenemos mucha experiencia podemos confundirlas. Entonces, el síncope es la pérdida transitoria de la conciencia debido a una hipoperfusión cerebral. Dice que se caracteriza por un inicio rápido, brusco, que hay una duración bien corta de segundos, 3-5 segundos, y que el paciente se recupera espontáneamente y completamente, solo, no necesita una maniobra para recuperar la conciencia. Pasan 3 segundos y el paciente solo se para. Claro, si es que no se ha lesionado alguna fractura en la cadera o en las piernas, ¿no? Se levanta solo. El síncope, como tal, entonces le definimos que es una pérdida transitoria de la conciencia. Pero ¿qué es lo que es pérdida transitoria de la conciencia? Eso tenemos que saber. Entonces, la pérdida transitoria de la conciencia, o sea, el PTC, viene a ser una pérdida de conocimiento que es real o que es aparente, que se caracteriza por una anesia durante el periodo de conciencia. El paciente no recuerda nada durante esos 3, 4, 5 segundos. Hay un control motor anómalo, hay una falta de respuesta y una duración bien corta, como le menciono, de segundos. Entonces, esta pérdida transitoria de conciencia lo vamos a clasificar en 2 tipos grandes: la pérdida transitoria de conciencia no traumática y la pérdida de conciencia, de la pérdida transitoria de la conciencia por traumatismo craneal. Ese por traumatismo craneal no estamos hablando en estos momentos. Ese es un ápice muy aparte, muy diferente, ¿no? Que tiene su inicio en un trauma, una caída de un edificio, un golpe, qué sé yo, pero debido a un problema de traumatismo. Eso no encaja en el síncope. Pero la pérdida transitoria de la conciencia no traumática, ahí sí nosotros podemos discernir en 4 grandes grupos: la del síncope como tal, los ataques epilépticos, el psicogénico y otras causas que no engloban en esos 3 grupos, que son las causas raras. Y el síncope como tal lo vamos a clasificar en 3 grandes grupos: el síncope por reflejo, la hipotensión ortostática y la cardíaca. Esa, la cardíaca, es la que ahora nos interesa. Como le mencioné al inicio, el síncope cardíaco es de suma importancia determinar su causa. ¿Okay? Entonces nosotros vamos a ver la clasificación y la fisiopatología del síncope cardíaco. En esta oportunidad vamos a solamente encarar lo que es este síncope cardíaco, este síncope, y de este síncope solamente el síncope cardíaco. Vamos a ver qué es el síncope por reflujo o la hipotensión ortostática para tener conocimiento. Pero lo que nos queremos enmarcar es en este síncope cardíaco. De eso no vamos a hablar nada. Y como tal, como el síncope cardíaco, vamos a ver la clasificación y la fisiopatología y vamos a ver cómo evaluamos a ese paciente con síncope y qué exámenes de diagnóstico tenemos en la mano y cuáles son nuestros recursos terapéuticos para enfrentar esta patología que nos está dando este síncope. Entonces, en primer lugar, tenemos cómo clasificamos el síncope. El síncope cardíaco está aquí, de origen cardíaco. Como ustedes observan, vamos a tener una causa primaria, ¿sí?
una arritmia como una causa primaria, por ejemplo, una bradiarritmia, una disfunción del nodo sinusal, una taquiarritmia, por ejemplo, ya sea supraventricular o ventricular. La disfunción del nodo sinusal, ¿sí?, es esa entidad nosológica que el nodo sinusal está enfermo, se llama también enfermedad del nodo, que por momentos emite los impulsos cardíacos de forma normal, con una frecuencia normal, o como que a veces hay una parada de ese nodo sinusal, como que a veces hay un bloqueo, o como que a veces hay un retardo en emitir esos impulsos, hay una bradicardia sinusal. Esa entidad de una enfermedad del nodo se determina con un examen que se llama Holter y se confirma con un estudio electrofisiológico en una sala de hemodinamia. ¿Qué vemos en el Holter? Vemos pausas más de 2.6. En esas pausas el paciente presenta síncope. Vemos bradicardia severa, una frecuencia de 40-35, y en ese contexto el paciente tiene un síncope. Pero por momentos también vemos que ese nodo sinusal comienza a emitir sus impulsos con frecuencias altas. Entonces tenemos taquicardia, que se alterna con el episodio de bradicardia. Entonces vamos a llamarle síndrome braditaqui o síndrome taquibradia. Y por momentos el nodo sinusal se atenúa. ¿Por qué? Porque las aurículas comienzan a fibrilar y vamos a tener fibrilación auricular. O por momentos vamos a tener que el paciente tiene una hipocompetencia cronotrópica. ¿Qué significa eso? ¿No? Normalmente cuando una persona como ustedes están normal fisiológicamente desde el punto de vista de su sistema de conducción, se levantan, caminan, hacen ejercicio, caminan por el suben por la escalera, se tiene que aumentar la frecuencia cardíaca. Pero cuando hablamos de incompetencia cronotrópica, el paciente así haga ejercicio, la frecuencia cardíaca no sube, se detiene, hace esfuerzo y se sincopea. Entonces vamos a tener lo que es la enfermedad del nodo, que va a estar determinada por bradicardia sinusal, por paradas sinusales, por bloqueos sinusales, por episodio de fibrilación auricular, por el síndrome braditaqui. Se confirma esto en el Holter, y con la clínica de síncope el paciente tiene un solo tratamiento, marcapaso cardíaco. De igual manera, las taquiarritmias, como hemos mencionado, supraventriculares, como la fibrilación auricular o de abajo de los ventrículos, que embargan lo que es la taquicardia ventricular y la fibrilación ventricular. La taquicardia ventricular está determinada porque el paciente tiene extrasístoles, el impulso nace de los ventrículos. Esas extrasístoles que son seguidas y en tiempo aparecen en tiempo mucho más corto, que la frecuencia entre esas extrasístoles es más de 120, y si ya tenemos más de 3 extrasístoles con esa frecuencia cardíaca de más de 120, ya tenemos una taquicardia ventricular. Si la taquicardia ventricular tiene una duración de más de 30 segundos, vamos a mencionar que es una taquicardia ventricular sostenida. Si dura menos de 30 segundos, no sostenida. Si dejamos que el paciente continúe con esa taquicardia ventricular, el paciente puede evolucionar a una fibrilación auricular. Luego de la fibrilación auricular, el paciente, por el gasto cardíaco bajo que tiene, porque las sístoles y la diástole están desorganizadamente, el paciente entra en una sistolia, y la sistolia ya es muerte completamente, ¿no? Estos pacientes que tienen una cardiomiopatía hipertrófica tienen el sustrato para realizar este tipo de arritmias ventriculares, taquicardia o fibrilación auricular. Ese jugador de fútbol que tiene que diagnosticar una miocardiopatía hipertrófica, ¿qué es lo que tiene? Tiene un sustrato para que desarrolle taquicardia ventricular y fibrilación auricular. ¿Cuál es el tratamiento en ellos? Colocar un dispositivo
un dispositivo que haga la función, así como ustedes han visto, una desfibrilación. Se coloca un tipo de marcapaso subcutáneo, detecta que el paciente entra en taquicardia ventricular o en fibrilación ventricular y se procede a la descarga. Se llama cardiodesfibrilador automático implantable, DAI. Tenemos otras entidades estructurales que generan síncope. Una de ellas, y la más conocida es el promedio, la estenosis aórtica. Como hemos explicado en la fisiopatología, el síntoma cardinal de la estenosis aórtica es la disnea, DAS, ¿no? La D, la A y la S. La D de disnea, la A de angina, la S de síncope. ¿Por qué se produce síncope en esos pacientes? Porque el volumen sistólico está completamente reducido y no llega mucha oxigenación al cerebro, y por la baja brusca de la presión arterial y la hipoperfusión cerebral se procede o inicia un síncope del paciente. Hay otras entidades como el infarto, como le mencioné, la miocardiopatía hipertrófica. Eso es el síncope de origen cardíaco. O sea, la gran importancia que tiene para poder diagnosticar una entidad que puede ser funcional o que puede ser estructural. Pero hay que recordar que tenemos el síncope reflejo o el neuromediado. Ese es el vaso vagal. Es el vaso vagal el que le da a la gran mayoría de pacientes que tienen síncope por primera vez, sin ningún antecedente. A este paciente que lo vi, que le acabo de ver en la clínica, al inicio realmente yo pensé que era un vaso vagal, pero ya cuando lo vi en el ecocardio con tremenda hipertrofia, la cosa cambió. Ya no pensé en un vaso vagal, sino definitivamente en un paciente con un síncope cardíaco. Entonces, el síncope vasovagal ortostático, ¿sí?, son aquellos. Muchos tipos están de pie, bajo un tremendo sol quizás, mal alimentados, que no han tomado desayuno, sin síncope. Por demasiado tiempo están sentados también. El emocional, un síncope al miedo, al pánico. En determinadas situaciones también, por ejemplo, a la hora de diccionar, a la hora de defecación también, con una tos, con algún estornudo profundo, puede provocar un síncope. El síncope debido a la hipotensión ortostática son aquellos pacientes, por general, geriátricos, con larga data, con tratamiento antihipertensivo, que uno los suspende paulatinamente el hipertensivo, comienzan a hacer hipotensión, y en una de esas tienen un episodio de hipotensión severa que hace que se caiga el gasto cardíaco y producir un síncope, como vamos a ver en la fisiopatología. Entonces, observen la fisiopatología en todo en este contexto. Nosotros vamos a tener los tres grandes grupos: la hipotensión ortostática, aquí, el síncope reflejo y el síncope cardíaco. Estos tres están determinados por una baja presión arterial repentinamente. Nosotros sabemos que la hipertensión arterial es igual al gasto cardíaco por la resistencia valvular sistémica. Si uno de esos dos parámetros disminuye o cambia, vamos a tener definitivamente una hipertensión arterial baja, brusca. Por ejemplo, nosotros al tener el gasto cardíaco bajo, vamos a tener definitivamente, vamos a tener en esos casos quizás una arritmia o una enfermedad estructural cardíaca, como ya mencioné, donde la diástole, que es, por ejemplo, en el momento que se perfunde el corazón, se acorta, ¿no? Prácticamente puro sístole. El corazón expulsa, pero expulsa poca cantidad por la baja presión. Hay una hipoperfusión cerebral y se produce el síncope.
De igual manera, en algún reflejo inadecuado, como lo mencionamos, entran el sistema neurosimpático con una cardioinhibición o con un vasodepresor. Normalmente estos dos sistemas están regulados, compensados unos a otros. Cuando se rompe la compensación de uno de estos, el cardioinhibitorio o el cardiodepresor, vamos a nosotros a ver que el paciente tiene un síncope. La hipotensión ortostática puede ser por cambios en el retorno venoso, por algún daño estructural del sistema neurológico autónomo o por una disfunción autonómica inducida por algún fármaco, como se ve en la mayoría de los pacientes geriátricos o pacientes polifarmacianos. Cuando nosotros ya tenemos un paciente o un probable, una pérdida transitoria de conciencia, entonces tenemos que recabar, hacer una historia completa del paciente, antecedentes, tanto familiares y personales, toma y ingesta de alguna medicina, ingesta de alguna sustancia. Y determinamos si efectivamente ese es un síncope, o de repente es una pérdida transitoria de conciencia no sincopal, como le hemos mencionado al inicio, o es una pérdida transitoria de conciencia que no es debido a un trauma, entonces vamos excluyendo. Pero si decidimos que es un síncope como tal, entonces tenemos la necesidad de evaluar a ese paciente con ese síncope. Entra ahí, en primer lugar, lo que es el electro, porque si nosotros pensamos que el síncope cardíaco, la primera causa es la arritmia, entonces tenemos que decidir por un electrocardiograma. Si por otra parte estamos sospechando de una anomalía estructural, quizás indirectamente nos puede orientar el electro, pero el que no va a definir es el ecocardiograma. Más adelante quizás la tomografía y mucho más adelante la resonancia cardíaca. Si el diagnóstico es incierto, ¿no es cierto? Si incierto, nosotros tenemos que estratificar a ese paciente con síncope, el riesgo de un reinicio de una recidiva del síncope o del riesgo de tener altos eventos graves a corto tiempo o síncopes recurrentes o bajo riesgo o una recurrencia única o rara. En el contexto de evaluar al paciente con síncope, eso es lo importante. Si nosotros no definimos muy bien el síncope, nos vamos por otra vía. Ver si es que este paciente tiene alto riesgo de que nuevamente tenga un nuevo episodio de un síncope, o de repente este paciente ya tiene antecedentes de síncopes recurrentes, o de repente este paciente es un único y no tiene ninguna otra anomalía, sospechemos que sea cardíaca. Si nosotros tomamos al paciente de un simple electro, es 6 segundos, o máximo quizás 10 segundos. Quizás en ese lapso de la toma del electro no podamos encontrar o evidenciar alguna anomalía. En ese sentido, tenemos que colocar un Holter 24 horas. Hay algunos pacientes que mencionan algún prodromo antes del síncope, que nos hagan sospechar de que el origen es cardíaco. Pero en un Holter no se evidencia ningún trastorno, ningún tipo de anomalía que sea funcional. Ahí viene el Holter subcutáneo de larga duración por semanas o por meses. Se implanta el Holter subcutáneo en el pecho, le dura 6 meses a 8 meses, cada 15 días o cada mes viene al consultorio de electrofisiología y a ese Holter se le hace un telemonitoreo con un equipo especial y se identifica el trazado, la actividad eléctrica del corazón durante todo ese mes que estuvo colocado el Holter. Para hacer el diagnóstico tenemos que tener algunas características específicas, tanto para el síncope de reflejo, para el síncope por
hipotensión ortostática o por el síncope de origen cardíaco. Me voy a abocar a explicar el síncope de origen cardíaco. Entonces, es importante determinar la clínica del paciente. El paciente puede decir que aparte del síncope también ha presentado palpitaciones. ¿Sí? Es importante porque esto nos denota que quizás haya habido previamente al síncope un cuadro de una arritmia. ¿Sí? La historia familiar también es importante. Hemos tenido pacientes, por ejemplo, con displasia arritmogénica del ventrículo derecho, una familia entera, 3 hermanos varones con displasia arritmogénica del ventrículo derecho, los 3 con síncope, los 3 poseedores de TAI. Hemos tenido pacientes también con síndrome de Brugada. El síndrome de Brugada es una canalopatía debido a los canales de iones de potasio que se alteran y el paciente el síndrome de Brugada también es una alteración, produce TB, produce FB y muerte súbita. Estos pacientes también necesitan el implante de un TAI. Es así como es importante entonces recabar la historia familiar del paciente. Eso tiene importancia clínica relevante. La presencia de una cardiopatía estructural lo determinamos fácilmente con un ecocardio o alguna enfermedad arterial coronaria lo determinamos también con un ecocardio observando la motilidad del ventrículo izquierdo o del ventrículo derecho y lo confirmamos con una simple coronariografía o un cateterismo cardíaco. Otros hallazgos, por ejemplo, compatibles con pacientes con arritmia que también pueden producir síncope son los bloqueos. Los bloqueos auriculoventriculares, primer grado, segundo grado, tercer grado. Primer grado, como sabemos, la gran mayoría de pacientes no tienen síncope, pero ya los pacientes con bloqueo de tercer grado, el síntoma cardinal es el síncope. El paciente no se va a morir por ese síncope, por el bloqueo de tercer grado, porque el corazón obviamente va a generar su impulso y el paciente va a recobrar la conciencia. El detalle está en el bloqueo auriculoventricular del tercer grado cuando produce síncope, es la consecuencia del síncope que le puede acarrear. Puede, durante el síncope, fracturarse la cadera, durante el síncope, puede caerse el balcón, ¿no?, de un piso determinado. Durante el síncope le puede caer el carro encima, la atropella del carro. Entonces, no es que el síncope lo mató, sino que la consecuencia. ¿Sí? En estos pacientes con bloqueo auriculoventricular tercer grado hace un cuadro de asistolia prolongada. Más de 2.5 segundos ya el paciente comienza a tener síncope. Habíamos tenido pacientes con una asistolia en bloqueo auriculoventricular de tercer grado con pausas de 4 o de 5 segundos. Pero eso es importante. Solamente con el electro nosotros ya podemos identificar el bloqueo auriculoventricular de tercer grado. Las bradicardias sinusales asintomáticas leves o la frecuencia auricular lenta, o sea, de 40 a 50 latidos por minuto, también pueden producir síncope, siempre y cuando haya ausencia de una medicación cronotrópica negativa. Intoxicación, por ejemplo, con betabloqueadores pueden producir una bradicardia severa o un bloqueo, pero eso es temporal. Se elimina esa ingesta de ese betabloc
pasan 2, 3, 4 días, el paciente recobra su ritmo sinusal, recobra su frecuencia normal. Como le mencioné, la taquicardia ventricular no sostenida también puede producir un síncope. ¿Sí? El síndrome de repolarización precoz, que antes se definía ese síndrome de repolarización precoz como una entidad benigna que no producía nada, ya tenemos estudios, tenemos pacientes de que con síndrome de repolarización precoz tienen riesgo de muerte súbita. ¿Por qué? Porque le produce un retardo en la repolarización, produciéndole torsada de points y produciéndole fibrilación ventricular y muerte súbita. Estos pacientes también se deciden hacer implantarle un DAE. Como nosotros sabemos, la elevación del segmento ST con morfología tipo 1, como le mencioné en el síndrome de Bugan, y en pacientes con ondas T negativas en la derivada precordial de derechas con ondas epsilon, es compatible también, como le mencioné, con la miocardiopatía arritmogénica del ventrículo derecho. Y por último, las cardiopatías hipertróficas del ventrículo derecho. Toda cardiopatía hipertrófica que no sea hipertensiva produce síncope a la larga. Entonces, esto es importante. Hay muchos pacientes con miocardiopatía hipertrófica, algunos de origen genético inclusive, familiar inclusive, que a veces no debutan con síncope, pero a veces en una evaluación simple de cardiología por alguna otra patología se evidencia y se confirma la patología subyacente. Cuando nosotros tenemos una pérdida transitoria de la conciencia, es importante determinar si es que el paciente tiene prodromos o el paciente antes del síncope en sí preside o tiene alguna predisposición o presenta algo como algún trastorno visual, auditivo, o de frente tiene un mareo o tiene una fatiga o una debilidad. ¿Sí? Sabemos ya de que el síncope cardíaco como tal no existe el prodromos, pero en los otros síncopes vasovagal, ortostático, existen los prodromos, pero unos prodromos que se puede decir casi insignificante, pero los pacientes mencionan. A diferencia de los otros tipos de pérdida transitoria de conciencia, que siempre hay prodromos en los ataques epilépticos, en esos tipos de neurológicos. Ya como les mencioné, para ir terminando, una brusca caída de la presión arterial. Nosotros sabemos que la presión arterial es igual al gasto cardíaco con la resistencia. Si baja el gasto cardíaco o baja la resistencia vascular, por ende va a bajar la presión arterial. Y si esa bajada es brusca, la bajada de la presión arterial es brusca. Esto conlleva a una hipoperfusión en el cerebro. Existe al inicio mecanismos compensadores, aumentando el retorno venoso, aumentando el llenado ventricular, que va a hacer que haya un aumento del gasto cardíaco para que no se proceda a la hipoperfusión. Pero cuando se rompen esos mecanismos compensatorios, vamos ya a tener una disminución del retorno venoso, una disminución del llenado ventricular y por ende una disminución del gasto cardíaco. ¿Sí? Y conlleva a la hipoperfusión. Síncope por mecanismo neurológico, y eso no lo voy a tocar. Lo importante aquí es solamente tocar el punto de vista cardíaco. ¿Alguna pregunta al respecto desde el punto de vista cardíaco, del síncope cardíaco? Bueno, recordar 3 cosas. 1, que más del 20% de la población en alguna vez en su vida van a tener un episodio de un síncope. Así que eso no hay que asustarse. Ustedes quizás tengan algún conocido, un amigo, un familiar que haya tenido un síncope, de hecho.
el 20%. Eso quiere decir, de 10 personas, 2 personas se sincopean en su vida, aunque sea una vez. Segundo, que el síncope no necesariamente es siempre de origen cardíaco, pero nosotros como médicos tenemos la obligación de definir, de discernir si ese síncope tiene origen cardíaco, porque es el síncope maligno, el síncope que nos puede llevar a la muerte. Que el síncope tiene en su sustrato, en su fisiopatología, una etiología, que es una enfermedad de estructura cardíaca o una enfermedad funcional cardíaca. Y por último, el síncope como tal no mata, porque mata la consecuencia. Y el síncope por la enfermedad subyacente se trata con un dispositivo por general, ya sea un marcapaso y ya sea un cardiodesfibrilador. ¿Sí? ¿Listo? Eso es todo entonces, amigos. Gracias.